Buen día, jóvenes, ¿cómo están? Vamos a dar inicio a la clase, jóvenes, para que recuerden que vamos a grabar la sesión. Cualquier cosa, cualquier problema técnico me van comentando por el chat, informando si pueden escuchar bien la clase o algún tipo de, ¿cierto? de duda que vayan teniendo también me la van haciendo saber por este mismo medio. Ya les voy a compartir entonces un archivo recordando los contenidos que hemos visto en semanas anteriores. Les he enviado algunos apuntes ya más completos sobre la unidad. Lo importante es que la vayan leyendo y entre ellos habla sobre un programa también que se utiliza para realizar algunos tipos de diseño de modelos de base de datos. Así que hoy día le voy a ver un resumen sobre lo que es el material. Luego les voy a mostrar brevemente cómo el programa que van a ocupar para hacer diseños de base de datos y van a quedar con una actividad para ir desarrollando. Eso va a ser lo que vamos a trabajar hoy día. Entonces les voy a compartir el material de la semana 1, ¿cierto? Hacer un resumen, ya está en el aula virtual, en la internet, para que ustedes lo vayan también revisando con más detención. Entonces, el primer material, este ya fue enviado, así que para que lo vayan descargando y lo vayan leyendo posteriormente, es ya el material completo correspondiendo a la semana, a la primera semana de clase. Este material, ¿cierto? Ahí menciona lo que son la arquitectura de la base de datos, eh, en la cual nosotros mencionamos que habían de distintos tipos en esta primera unidad y se comenzaba, ¿cierto? Hablando con la primera descripción de qué es lo que era un dato, ¿cierto? Qué es lo que representaba un dato, qué permitía almacenar un dato, ¿cierto? En este caso ahí habla como resumen de que un dato, ¿cierto? Es una representación de un valor que puede ser tipo numérico, puede ser un carácter, ¿cierto? Puede ser alfabético, etcétera, pero que se pueda representar de algo del mundo real, ¿cierto? Entonces, el dato es cualquier cosa que pueda ser registrado. Eso es lo que hablaba el apunte. Los datos, ¿cierto? Hay tipos de datos que son simples, datos compuestos, ¿ya? Lo que menciona la primera parte del apunte. Hay ejemplos de datos, por ejemplo, habla que un dato puede ser un número, por ejemplo, un número real, un número de 0 a 9. Habla que los datos pueden ser de tipo lógico. Cuando se habla de booleano, es, por ejemplo, valores que pueden tener dos estados, sí o no, podría ser también un dato. Un dato podría ser un carácter, una letra, ¿cierto? De la A a la Z, por ejemplo. Un dato, ¿cierto? Ahí ya lo empiezo a especificar cuando son de tipo numérico, cuando son de tipo entero. Un dato podría ser un número decimal, ¿cierto? Los números decimales son los números que tienen coma. Por ejemplo, ahí habla que son números intermedios, dice 2,5, 0,2.
también son datos. Alfanumérico se refiere cuando ese dato es compuesto con una cadena, un string de número y letra. Por ejemplo, un alfanumérico vendría siendo una palabra. Hola es un string, porque son una cadena de letras o de caracteres que se unen entre sí. ¿Ya? Una contraseña sería también, por ejemplo, si yo registro en una tabla el dato que es una contraseña, las contraseñas tienen número y letra, sería también un carácter de tipo alfanumérico, para ir, ¿cierto?, considerándolo. Eh, los booleanos, ¿cierto?, son cuando tienen dos estados. Por ejemplo, un valor booleano podría ser verdadero o falso, una B o F podría ser un sí o no también, un estado booleano. Eh, por ahí define que es un proceso, ¿cierto? El proceso es la conversión que tenemos nosotros o registro de estos valores. Estos valores entran, ¿cierto? Son valores de entrada, ya que nosotros tenemos que registrar algo o entrar con datos a un proceso. Estos datos van a ser almacenados y luego estos datos son mostrados como información, ¿cierto? Nosotros cuando hablamos de una base de datos tenemos una entrada de datos y una salida de información. Lo que registramos son los datos y lo que mostramos son la información. A eso se refiere lo que este proceso como tal. ¿Ya? Que es importante que ir recordándolo, ¿cierto? Debido a la importancia que tiene en la gestión de una base de datos. Entonces nosotros tenemos que manipular los datos, ¿cierto? Los tomamos, los analizamos y los mostramos. Por eso se habla de entrada, entra un dato, se almacena un dato, se procesa en un gestor y sale información, que es el resultado final de una base de datos. Ahí está el diagrama ya completo o resumen, ¿cierto?, de lo que estamos mencionando. Entonces la información puede tener diversos fines, ¿cierto?, como le explicamos en las primeras clases. Para, no sé, pues, información de tipo meteorológica, nosotros podemos registrar, no sé, pues las velocidades del viento, la hora a que se registra una tormenta, ¿cierto?, la cantidad de gotas de lluvia que ha caído. Entonces, esos son datos que se registran y luego la información vendría siendo tener el estado del tiempo en la ciudad, ¿cierto? Clasificar que en la ciudad o región del Maule, ¿cierto?, va a haber un periodo de lluvia, ¿cierto?, que se va a extender por tantos días. En el caso de la información financiera también podría ser lo mismo. Se toman datos, ¿cierto?, o valores, por ejemplo, de acciones, en el caso de las bolsas de valores, o valores que están subiendo hoy día en la economía, y después se toma como información, saben que el precio del dólar va a tener una fluctuación, ¿cierto?, de tantos pesos debido a la crisis económica que se vive. Entonces se obtiene información de acuerdo a los parámetros primeramente entregados. Otra vez más claro el proceso, que es dato, se procesa la información y se obtiene información. Estamos haciendo cierto resumen general para que ir recordando el apunte. Es importante que los lean. Ya, este apunte ya está publicado, se lo vuelvo a recordar, que está la materia completa nuestra que hemos visto en las primeras semanas. Por eso estamos haciendo rápidamente un resumen. Ya, el registro de datos puede ser, ¿cierto? Se puede hacer de varias formas. Un registro de datos puede ser de tipo manual, ¿cierto? O sea, manualmente nosotros tenemos que estar ahí haciendo un registro, humanamente, podríamos mencionarlo también cuando es manual. Podríamos tener el registro de datos de tipo mecanizado, ¿cierto? Habla, dice, cuando cierta maquinaria realiza funciones procesadas, tenemos una máquina, por ejemplo, que esté ahí contando la fruta que va pasando, eso sería un dato mecanizado. Y también tenemos el registro del dato de modo computacional, ¿cierto? Cuando ya lo tenemos que un software está registrando un dato, ¿ya? Y eso ya no es intervención humana. Entonces tenemos varias formas de procesar los datos antes de llevarlo a armar una base de datos. Puede ser de tipo manual, que el humano lo está haciendo, mecanizado, donde tenemos una máquina que lo realiza en forma secuencial, o también lo tenemos en forma computacional. Entonces tenemos varias formas de hacer un registro de un dato para un proceso. Entonces, continuando con el resumen, por ahí se habla también de lo que es modelo de negocio en el apunte. Los modelos de negocio son
las propuestas para que vamos a utilizar nosotros los datos. ¿Ya? Entonces ese modelo de negocio explica que en realidad son las estrategias que las empresas utilizan obviamente para generar dinero, pero gracias a la base de datos, es decir, cómo van procesando los datos según el sector que quieran trabajar. ¿Ya? Por eso todas las empresas para ellos no son funcionales todos los datos. O sea, alguien especifica un tipo de datos de acuerdo al rubro de la empresa. Por eso es importante también destacarlo. O el tipo de cliente que van a tener. ¿Ya? Si bien los datos, la idea es que sirvan para todo fin, pero también hay que ser ya específico cuando uno quiere hacer un registro de ello. Y eso es lo que explica esta primera parte. Aquí también se menciona nuevamente lo que son los SGDB, ahí aparecen los sistemas de gestión de base de datos, y para nosotros son los programas informáticos que gestionan, en este caso, el registro de datos, lo procesan y lo obtenemos futuramente como información. Recuerden un poco la historia de los gestores de base de datos, cuáles fueron los primeros que se crearon y qué año, y también se vuelve a mostrar la línea de tiempo, las décadas, y principalmente en la década de los años 70 fue el cambio que sufrieron los sistemas de gestión de base de datos cuando fueron creados como tal, especialmente por la teoría de Cott, el señor Frank Cott, y el trabajo que hizo IBM. Después se crearon los lenguajes, también se vuelve a revisar por acá, los lenguajes llamados SQL, a principios de los 80, finales de los 70, principios de los 80. Aparecieron los gestores de base de datos, uno de los primeros que apareció fue Oracle, luego van apareciendo otros gestores, también se mencionan acá en el capítulo, y se habló de la estructura de la base de datos, las cuales tenía tablas, si se recuerdan, tablas, relaciones, campos, vean lo que es la arquitectura de la base de datos. La arquitectura, ¿cierto?, de la base de datos toman algo del tipo conceptual y lo llevan a un nivel físico, ¿cierto? Toman una idea que existe y la llevan a algo más concreto. Aparecen también los modelos de base de datos, aquí se mencionan los bases de datos de tipo jerárquica, están los gestores de base de datos de red, los orientados a objetos y los relacionales. Entonces te explica también nuevamente la diferencia entre uno y otro. Ahí están. Que también la explicamos nosotros brevemente en las clases, que es importante que revisen este material. Aquí está el desarrollo de cada uno de ellos. ¿Ya? Principalmente nosotros nos enfocamos en el modelo relacional, ¿cierto? El que nos convoca y el que para nosotros le da el nombre incluso al módulo, a la asignatura, el cual se compone de algunos elementos, entre ellos son las entidades, que las entidades son las futuras tablas, donde nosotros vamos a registrar acciones, y esta entidad tiene atributos, y los atributos van a ser, ¿cierto?, los futuros campos que va a tener, ¿ya? Por ejemplo, si tengo una entidad que se va a llamar personas, y yo lo que voy a registrar de las personas, sus atributos serían un atributo del root, otro atributo sería el nombre, otro atributo el apellido, otro atributo, por ejemplo, la fecha de nacimiento. Son atributos que va a tener esa entidad. Hay atributos que son principales o más principales que otros y que se van a transformar en lo que son las claves primarias también, atributos claves. Y que eso hace que ese atributo sea el principal dentro de una entidad o una futura tabla y que es irrepetible. Entonces eso también se me vuelve a mencionar por acá, el cómo yo organizo estos modelos para empezar a hacer mi futura base de datos. Mientras tanto se llama modelo, recuerden, entidad-relación, un merge, y luego pasa a ser una base de datos. Modelo entidad-relación es el proceso que hacemos de diseño que estamos gestionando primeramente para después traspasarlo a un programa. Las relaciones, aquí también se menciona el concepto de relaciones, recuerden que son los vínculos que hacemos entre tablas o entidades para poder, a través de claves, para poder, ¿cierto?, llegar o transaccionar de un punto a otro. E hicimos también un ejemplo la semana anterior, que íbamos explicando. Integridad referencial, te vuelve a mencionar por acá, ¿cierto? Está en la materia, y era la regla que permitía de que en una tabla o entidad primeramente estuviese relacionada con otra entidad o futura tabla mediante un campo, y que ese campo no se pudiese eliminar porque si no se perdía la integridad de un punto a otro. Y el ejemplo que explicamos nosotros de integridad referencial fue el root, que si nosotros borramos el root en una entidad o tabla en Chile,
En el caso del registro civil, esa persona está relacionada con otras tablas de otras bases de datos. Entonces se pierde el concepto de integridad y es como si ese ciudadano nunca hubiese existido. Entonces, porque se relaciona. Es decir, si yo borro el root de un chileno, ese root está relacionado con la tabla de la policía, con la tabla de los servicios financieros, con la tabla de otros sistemas. Entonces, eso se refiere a la regla de la integridad referencial, que no puede eliminar, ¿cierto? Un campo o un atributo que está relacionado en otro lugar. Es para evitar también que intencional o no intencionalmente se haga. O si no, esto ocurre en una operación en cascada, es decir, se va eliminando todas las tablas de entidades que está presente. Por eso es un poco complejo. La cardinalidad, ¿cierto? El concepto de cardinalidad se menciona como cuando existen relaciones entre una entidad y otra, es asociado en cuántas veces se repite la otra tabla. Y esos tipos de relaciones pueden ser de uno a uno, de uno a mucho o de, ¿cierto? De mucho a mucho. Es decir, por ejemplo, si tengo una tabla donde están registrados los usuarios o personas y tengo otra tabla donde están los vehículos, yo podría decir que una persona tiene solamente un vehículo y esa relación sería uno a uno, pero también si yo digo esa persona es dueña de varios vehículos, sería una relación de uno a muchos. ¿Ya? Y en el caso que surgiese como que muchos vehículos tienen muchos dueños o propietarios, sería una relación mucho a mucho. Entonces, el concepto de cardinalidad es como nosotros hacemos una mirada entre dos tablas y cómo se relacionan entre ellas. ¿Ya? Que una relación de uno a uno, de igual a igual o de uno a muchos. Por ejemplo, si tuviésemos la tabla de asignaturas y alumnos, podríamos decir que los alumnos, muchos alumnos tienen muchas asignaturas, entonces sería una relación de mucho a mucho. ¿Ya? Si un alumno tuviese una sola asignatura, sería una relación de uno a uno, y si un alumno tiene muchas asignaturas, sería una relación de uno a muchos. Entonces, depende, ¿cierto?, de cómo enfocamos las dos entidades de tabla, el tipo de cardinalidades, que son las relaciones. Por ejemplo, en este diagrama, si nosotros representáramos que un cliente solamente compra un producto, por eso, ¿cierto? La entidad cliente se relaciona con la entidad o tabla producto. Esta relación es compra, la acción. Sería un cliente solamente compra un producto, sería una relación de uno a uno. Si un cliente compra muchos productos, sería una relación de 1 a n. ¿Ya? Si muchos clientes compran muchos productos, sería una relación de muchos a muchos, o n a n, como está representado, n significa muchos. ¿Ven? O al revés, muchos clientes compran solo un producto, es n a 1, entonces depende de la mirada. Hay muchas combinaciones que podemos hacer, de 1 a 1, de 1 a n. Si un cliente no compra nada, sería una relación de 1 a 0. ¿Ya? Están relacionados, pero no hay ninguna transacción entre sí. Muchos a muchos, el n a n, o muchos a 1, o ninguno a 1, ningún cliente, ¿cierto?, compra un producto, o muchos clientes no compran ningún producto, n a 0. Entonces especificamos un poco más de combinaciones que se pueden hacer en las cardinalidades. Pueden existir varios tipos de cardinalidades, pero principalmente son las que más se utilizan o las que más aparecen para nosotros. Son las 1 a 1, ¿ya? La 1 a muchos y muchos a muchos, esas tres principalmente. Y de ahí se derivan la otra que son la mirada desde la otra perspectiva. ¿Ya? El 1 a n se transforma en n a 1. ¿Ya? El 1 a 1 siempre va a ser igual. Por lo tanto, aparece una cuarta cardinalidad. En este ejercicio se mencionan muchas más que las cuatro agrupadas. Entonces, depende del punto de vista donde estamos viendo nosotros las entidades. Aquí, ¿cierto?, representamos una entidad donde se registran tres atributos o campos: código, alumno y un valor que se llama promedio, que es cierto, imaginemos que es un promedio de notas. Entonces, un código representa un valor único e irrepetible. Luego viene el dato o el valor que representa a esa persona, que es un alumno, y luego un valor, ¿cierto?, un promedio de nota o de algo. El que no se
Tenemos entonces dependencias funcionales, el ejemplo de la tabla, ¿ya? Donde representamos un número único, ¿cierto? Que no tiene repetición en la misma entidad. Modelamiento de datos, ahí está, ahí volvió el audio, por si acaso, ahí está activo. Modelamiento de datos hace la referencia al proceso que hacemos nosotros para empezar a organizar para qué queremos hacer nuestras reglas, para qué queremos aplicar esta futura base de datos. Y ese modelamiento de datos, uno de ellos se llama normalización, las formas normales, ¿ya? Es cuando empezamos ya a estructurar primero el problema y empezamos a organizar de cómo se van a llamar las entidades, cómo se van a llamar los campos, cómo se relacionan, cuál va a ser la clave primaria, etc. Ese es modelamiento, ¿cierto? Esta parte de hacer los diseños y empezar a especificarlos mejor, ¿ya? De forma general se llama modelamiento, pero ese proceso es nosotros normalización, el proceso un poco más específico, haciendo ya el resumen completo. Esta es una forma, ¿cierto?, de un modelo de cómo nosotros llevaríamos esquematizadamente un modelo de entidad relación para llevarlo después a una futura base de datos. Entidad es lo que va a ser la tabla, atributos son los campos que tiene la tabla, acá hay otra tabla con otro atributo y tienen que tener algo en común, ¿ya? Eso vendría siendo el esquema. Aquí diseñado con un modelo, un diagrama, ¿cierto?, bastante sencillo, ¿ya? Por ejemplo, yo puedo tener la entidad, acá, la que se ve a la izquierda, que se llame, esta entidad que se llame alumnos, esta entidad futuro se podría llamar profesores, ¿ya? Alumnos tiene un root, el alumno tiene un nombre, por acá el profesor tiene un código, el profesor tiene también un nombre, y tengo que ver cómo relaciono después alumnos con profesores, ¿cierto? Esa relación, algo en común que tengan, ¿ya? Que serían las claves principales foráneas. Entonces, ese es como el esquema que nosotros podemos tener conceptual, como dice, modelo conceptual, para después llevarlo a una futura base de datos. Siempre entender que cuando empieza a hacerse un modelamiento o este diagrama, hay que hacer representaciones del mundo real, es decir, problemas reales, se van tomando, se van organizando, se hace un diseño de este tipo, que ahí vamos a ver nosotros en un programa, para empezar a hacer un poco más organizado el trabajo, tener alguna herramienta que nos permita modelar algo y luego empezar a desarrollarlo y hacer lo que son las normalizaciones. Ven, aquí hay un modelo que ya está empezando a armar un poco más específico. Aquí dice, por ejemplo, entidad del cliente, ¿ya? Entidad del cliente, el cliente va a tener un root y un nombre, una entidad que se llama producto, el producto tiene un código y una descripción. Aquí está la relación, el cliente compra producto, ¿cierto? Y esto podría ser si es un cliente compra un producto, sería una relación 1 a 1, si es un cliente compra muchos productos, sería una relación 1 a muchos, ¿ya? Y tenemos una tercera entidad que es el proveedor. El proveedor tiene ¿cierto?, un atributo que es root, otro que es nombre, y aquí nos indica que el proveedor suministra productos y los productos los suministra el proveedor. Quizás puede ser que un proveedor suministra muchos productos, ¿ya? Y un cliente compra muchos productos. Entonces ahí estamos haciendo la relación entre tres entidades, cada uno con su tributo, y eso tenemos que organizarlo después previamente con claves primaria y foránea. Entonces esto es como para entender primera parte este modelo conceptual. ¿Ya? Modelo conceptual. O también llamado modelo entidad-relación. Entonces ahí me especifica el apunte, que hay que usar llaves primaria y foránea para poder hacer en este caso tanto la integridad referencial como la relación entre las tablas, ¿ya? El cliente tiene un root, un nombre, un apellido, dirección, un contacto, ¿ya? Que es un teléfono, un correo, pero su clave principal o clave primaria vendría siendo el root, por este lado, ¿cierto? El root. En este caso el producto va a tener un código, una descripción, un valor de venta, compra, una unidad de medida. Por ejemplo, no sé, pues si esto es leche, va a tener descripción es el producto en la unidad de medida litro, ¿ya? Por dar un ejemplo. El proveedor, la persona que lleva los productos, no sé, a la tienda, tiene un root, nombre, apellido, dirección y un contacto.
Entonces, se fijan, empezamos a estructurar. Cada uno tiene una clave principal. En el caso del cliente es el root, en el caso del producto el código, en el caso del proveedor también es otro root. Las claves principales para unir este problema, ¿ya? Para empezar a asociarlo entre ellos. ¿Ya? El modelo físico es cuando ya se organiza esto a tablas y columnas. Recuerden que primero se llaman entidades de atributos, cuando está el modelo entidad-relación, y cuando lo llevamos ya a un modelo físico, pasa a llamarse la entidad, se llama una tabla, y los atributos se llaman, ¿cierto?, campo o columnas. Empiezan a tener ya un nombre especificado. Las claves se transforman o se identifican o sirven para identificar lo que son las tablas. En el apunte hay varios links, unos ejemplos, unos videos, que es importante que los revisen. Cuando estén leyendo este PDF se van a dar cuenta que en unos links de YouTube hay unos videos de unas clases tanto mías que tengo publicadas por ahí y otras clases de un curso. Es importante que los revisen, y en estos videos tutoriales le van a especificar también en forma multimedia un resumen de lo que hemos visto con algunos ejemplos. Así que es importante que este apunte también lo revisen y vean ese material que está publicado, ¿ya? Y finalmente una bibliografía de algunos apuntes adicionales referente a lo que hemos comentado. ¿Ya? Ese es uno de los apuntes que le he enviado. Le vamos a revisar rápidamente el segundo. ¿Ya? Otro repaso. Hoy día recuerden que ustedes se llevan también otro apunte para leer. Ya empezando a prepararnos para las evaluaciones. A contar, recuerden, de 1 o 2 semanas más vamos a tener la primera evaluación. Posiblemente el día 4. Entonces nos queda esta clase. La próxima, dando algunos tipos de aspectos de la evaluación, y el lunes 4 podríamos tener la prueba, ¿ya? Así que atentos, 2 semanas más. Y el material es sobre lo que le hemos publicado. La prueba va a ser, cierto, online, así que yo les voy a explicar la próxima semana los parámetros de la prueba, pero es importante que vayan ustedes repasando. Hoy día les voy a dejar un ejercicio para desarrollar también habilidades y que les sirva para la preparación para la prueba. Esto es la primera unidad que estamos viendo el curso, y ya la próxima semana la terminamos, la unidad 1, ya los primeros contenidos. Luego ya empezamos la unidad 2, que empezamos a modelar y diseñar bases de datos. Por eso es importante que esta parte teórica la repasen bien, la estudien, ¿cierto? La vayan viendo detenidamente. Por el momento, ¿alguna pregunta en el chat para que revisemos el otro punto rápidamente? ¿Tienen alguna pregunta, jóvenes, por el chat? Vayan haciéndola, alguna duda que tengan, alguna inquietud, algún aviso, así como hace un momento atrás se cortó el audio, algo que comentar. ¿Algún comentario, jóvenes, algo que me vayan avisando? Las claves se refiere nuevamente a cualquier campo de una tabla que es irrepetible. Es un dato que no se puede repetir y que tiene que ser único para ese registro, ¿ya? Esa es una clave, ¿ya? Y esa clave se llama clave primaria. La clave primaria. Si yo tengo un registro, ¿cierto? Quiero registrar una entidad que se llame personas, y de las personas voy a registrar su root, su nombre, su dirección, por ejemplo, de una entidad que se llame persona, como escribí en el chat. La clave que yo elijo como primaria tiene que ser una de esos 3 valores que sea único para el registro de esa persona y que sea irrepetible. Es decir, por ejemplo, si yo me doy cuenta que la dirección se podría repetir porque quizás 2 personas viven en el mismo hogar. Entonces, yo no podría definir como clave principal la dirección, porque digo, esta persona vive en este lugar y esta otra vive igual, entonces ya ahí tengo un problema. Si digo el nombre, yo no puedo elegir como clave principal el nombre como registro, porque, por ejemplo, podría haber muchas personas que se llaman Juan, entonces no podría identificar una en forma particular de la otra. Entonces, el campo, ¿cierto?, o atributo que me define a mí que sea único para, por ejemplo, tabla persona, va a ser el root.
¿ya? Porque yo puedo encontrar que muchas personas se llamen igual, que muchas personas vivan en la misma dirección, pero su root lo hace único. Ese es el campo clave para nosotros, ¿cierto? La clave principal, o primary key o llave primaria, ¿ya? Nosotros lo elegimos en el diseño, siempre elegimos un campo que sea único y repetible, ¿ya? Ese es el concepto de la clave primaria. Y esa clave primaria se utiliza también para hacer la relación con otra entidad o tabla, y cuando va a otra tabla se llama llave foránea. La misma clave primaria cambia de nombre para hacer una relación, ¿ya? Es la unión que yo voy a hacer, ¿cierto? Con otro, con otro sistema, con otra tabla. Entonces la clave primaria para nosotros es fundamental. Clave primaria es la entidad, es el campo o atributo que identifica en forma única a una entidad o tabla, ¿ya? Un root, un código, una matrícula, una patente, en el caso de un automóvil, son claves de tipo primaria, ¿ya? Es repetible. Es el concepto de las claves, ¿ya? Para la pregunta que tenía por ahí en el chat. La definimos, nosotros la elegimos, cuando hacemos el diseño elegimos cuál va a ser la clave, nosotros las creamos en realidad, ¿cierto? Por eso es importante que en el diseño esto quede bien especificado, que no quede con errores ni quede un poco ambiguo, ¿ya? No puede haber ninguna entidad o tabla que no tenga clave primaria, todas tienen que tener por regla una clave primaria para poder diferenciar un valor con otro, ¿ya? Eso, entonces es súper importante que lo consideren. En el apunte, yo le mandé una tarea que se llama StarUML, ahí se lo voy a pasar ahora. Voy a hacer el ejemplo y le voy a mandar una actividad, ya por el caso de la pregunta. Sí, va a ir ahora. De hecho, cuando terminemos de explicar, yo primero voy a hacer un ejemplo con el programa y luego le voy a mandar una guía para que hagan con ese programa, ¿ya? Un taller para hacer un diseño de un modelo. Fácil, rápido, y lo van a ocupar con un programa. ¿Ya? Pero en el mismo apunte, en la guía de laboratorio que les voy a pasar, va el link de descarga y va todo. ¿Ya? Así que yo terminando esta parte ahí, la idea es que durante la mañana vamos a repasar un poco material. Ahora unos 10 minutos más y luego van a quedar haciendo una tarea, una actividad. Y yo voy a seguir en el chat conectado ahí por si tienen alguna pregunta sobre la tarea. La idea es que ejerciten, ¿cierto? Trabajen y luego la hacen en forma ustedes, en forma individual. El repaso, el segundo material, ¿cierto? La segunda unidad que ya les compartí, que representa a la segunda semana de clase. Otro apunte también completo, yo estoy haciendo ya los resúmenes, habla de lo que son la arquitectura de las bases de datos, que también lo vimos esto nosotros en clase, para que ustedes lo vayan teniendo. Nuevamente explica lo que son los datos, ¿cierto? Cómo se clasifican los datos, los números enteros, ¿cierto? Lo que hablamos, los números reales. Eso es para que ya lo vayan teniendo en cuenta. Yo estoy mostrándoles este apunte, lo voy a cargar nuevamente, jóvenes, para que vean que es la materia que estamos viendo ya, pero ya en forma más completa. Se lo voy a volver a compartir. Les voy a mostrar el que corresponde a esta semana ya. Denme un segundo, se los comparto inmediatamente. Ya, señores, este es el apunte que viene para la semana actual. Ya vimos los de las primeras semanas. Tenemos los dos primeros. Vamos a cargarlo. Un segundito para cargarle el apunte.
ya empieza a hablar de los gestores de base de datos. Cualquier cosa, vayan haciéndola en el chat, alguna pregunta que tengan o duda que vayan surgiéndole. Estoy buscando una parte adelantándome para mostrarles de la diapositiva, que es referente a lo que les voy a comentar hoy día. Un segundo. Cualquier duda vayan haciéndola saber, ahí yo les voy compartiendo el material. Ya que les tengo el material, jóvenes, para compartírselo. Recuerden que vamos a revisar, ¿cierto?, el resumen de las clases anteriores, resumen ya el material completo. Este está en el aula virtual, tienen que leerlo sí o sí, todo el material que hemos visto, ir estudiándolo y repasándolo. Ya, ahora sí. Entonces ya en este punto empieza a hablar sobre el modelo de la base de datos y el diseño de una base de datos. Recuerden que pasamos nosotros de un modelo conceptual, un modelo, ¿cierto?, obtenido de ideas que existen en el mundo real. Hacemos un diseño lógico, un modelo en relación, y eso lo traspasamos a un modelo físico o diseño físico, que sería ya una base de datos llamada como tal, una base de datos. Entonces tenemos que hacer ciertas tareas, que esas tareas corresponden a hacer primero el análisis de requerimiento, es tomar en este caso esta problemática que existe del mundo real, entender qué es lo que necesita nuestro cliente, ¿ya?, que es la persona a la que queremos resolver el problema mediante una base de datos, haciendo diagramas. Por eso tomamos un diseño conceptual, son esas tareas que estamos haciendo nosotros para entender cómo se va a organizar el modelo. Ya hacemos un diagrama para poder ir entendiendo mejor la problemática, y luego eso lo llevamos a un gestor de base de datos. Y ahí se habla que hay varios tipos de gestores de base de datos, ahí como estoy marcando acá. Cuando ya está hecho en un programa, está la tercera etapa, está el programa de IBM, Oracle, mencionan por acá, SQL Server, que son programas, ¿cierto?, en este caso de empresas informáticas que desarrollaron sistemas de gestiones de base de datos bastante potentes. Y también se utiliza un lenguaje que se llama SQL, que ahí está, que es el que se utiliza para poder realizar las consultas y gestionar, en este caso, la información. Entonces, mencionando un poco algunas herramientas que hemos comentado en algún momento y que se ocupan en la fase 2, que vendría siendo la segunda unidad del curso. Que nosotros estamos recién en la primera unidad, que es diseño y modelamiento, luego viene la gestión y creación de la base de datos. Estamos en la parte de diseño lógico primero, ¿ya? Este apunte explica bastante bien cuáles son las etapas y qué objetivo tiene cada una de ellas, ¿ya? Recuerden que la última parte es el diseño físico, cuando ya se gestiona en un programa una base de datos. ¿Ya? Nosotros todavía no llegamos a esta parte, estamos en el diseño lógico primero. Es importante, cuando ya esto ya está creado, las bases de datos ya se están armando, es importante que tengan un mantenimiento, es decir, los datos yo debo ir metiéndolo en un programa y debo ir procesando si efectivamente fueron correctos, antes de hacer la puesta en marcha. El encargado de gestionar todo esto, porque hay un rol también en este trabajo, es un administrador de base de datos, ¿cierto? El que hace el diseño, el que pone en marcha una base de datos, el que crea, el que mantiene los datos, es un DBA, un Database Administrator, que es el rol del informático o cargo, en realidad, que gestiona las bases de datos. Y de hecho, cuando nosotros vemos postulaciones laborales en algunos sitios, como Labor, unotrabajando.com, por darle un nombre, se van a fijar que se pide mucho este rol,
un DBA, un Database Administrator. Entonces ustedes tienen claro que es la persona que van a contratar para hacer todo este proceso que nosotros estamos viendo, ¿cierto? El ya montar la base de datos, hacer el diseño, gestionar, instalar los servicios, los servidores, ¿cierto? Para poder trabajar correctamente esta plataforma, ¿ya? Ese es el rol de la persona, un DBA. La idea es que, obviamente, terminando el curso, este y el segundo, ya que son dos de base de datos, dos asignaturas, dos módulos, ahí podríamos ya tener la herramienta para hacer un DBA, ¿ya? Nos falta todavía todos los contenidos de este semestre y todos los del próximo en base de datos, y ahí nosotros podríamos ser una persona completa, no solamente que diseña una base de datos, sino que el que gestiona, el que instala, el que hace consultas con lenguaje, ¿ya? Ese es un rol de un DBA, es en la formación de una persona que sea un DBA. Bueno, el apunte habla nuevamente de Edgar Cott y las teorías que tenía él, las reglas sobre la base de datos, esto también lo mencionamos en un momento, las normativas de la base de datos, que tienen que ser reales, tienen que ser datos que tengan relación entre sí, que no deben ser nulos, ¿ya? Es importante que lean este material sobre las reglas de Cott. Nosotros hicimos un resumen del material. Y con esto se basó todo en los años 70 para hacer lo que utilizamos hoy día, de lo que son las bases de datos, ¿ya? Él inventó el término de conceptos, de las tablas, inventó el concepto de los campos, inventó el concepto de, ¿cierto?, de las normalizaciones, que ahí está, las formas normales, la primera forma normal, la UFN, la segunda forma normal, la 2FN, la tercera forma normal, la 3FN, que son la parte del diseño de la base de datos, ¿cierto? Las FN, cómo nosotros tomamos un problema y lo vamos filtrando. Ahí están la 1FN, 2FN, 3FN, que son hasta las 7FN, 7 formas normales, que son como ya las normas más avanzadas, pero nosotros ocupamos hasta la tercera en realidad. Hasta la tercera FN podríamos decir que ahí está una base de datos ya filtrada y lista para ponerla en marcha. Ya le sacamos todos los detalles. Ya la primera FN es cuando empezamos a encontrar que no se repitan los datos y empezar a identificar un campo único. Aquí, por ejemplo, se tienen 4 tipos de campos: de cédula, entidad, nombre, código de departamento, nombre de departamento. Y ellos definieron que el campo principal sería para registrar los datos de un contacto de un cliente en una futura tabla, es la cédula entidad. Entonces ahí están normalizando, ¿cierto? Está eligiendo el tipo de campo principal. La primera forma normal. Ahí está organizando, se fijan, empezó a ordenar. Traspasando un modelo que está bastante desordenado, lo está llevando ya con algo más entendible. Esa es la primera parte de la normalización. De luego viene la segunda forma normal, donde se están poniendo las llaves primarias y llaves foráneas, las claves entre futuras o lo que van a generar dependencias en tablas. Es lo que se hace para nosotros en la segunda forma normal. Los códigos, por ejemplo. Las primary key. Entonces aquí está dándole un nombre, se fijan, la tabla producto, ya se llama code producto, descripción, stock, precio, ya le está poniendo un orden. Donde código producto vendría siendo, ¿cierto?, la clave principal. En ese ejemplo. Estamos normalizando, se dan cuenta, dándole un nombre más específico. La normalización. Hay 2 ejemplos. Las claves principales. Claves principales nuevamente. O clave primaria. Entonces habla de las claves principales, habla de las claves foráneas en los procesos de normalización. ¿Ya? El diccionario de datos, ¿cierto? También dentro de esta normalización se refiere al proceso donde estamos modelando los datos y donde tenemos toda la estructura de lo que hemos realizado, ¿cierto? Vendría siendo como el resumen, en realidad. ¿Ya? Un diccionario de datos, están todas las características, ¿cierto?, de las entidades, cómo se van a llamar, ¿cierto?, qué elementos van a tener, ¿ya? Y eso nosotros ya lo podríamos tener ya en un diagrama. Eso es como ya pasando a la tercera forma normal. Eso se refiere a un diccionario de datos, ¿ya? Todo lo que va a tener nuestra tabla. ¿Cuáles son las claves primarias? ¿Cuáles son los nombres que van a tener? ¿Qué tipo de datos van a registrar? Por ejemplo, si van a ser de tipo numérico, van a ser alfanumérico, cómo se relacionan, etc. Entonces ahí nosotros estamos armando un diccionario de datos, siendo todo el conjunto que va a tener nuestra futura entidad o tabla,
Y eso está haciéndose en la tercera forma normal. ¿Qué nombre va a tener, por ejemplo? ¿Cómo se distingue uno del otro? ¿Cuánto va a almacenar? ¿Cuál va a ser la longitud del dato? Por ejemplo, si voy a guardar una palabra, ¿cuánto largo va a tener? Aquí le voy a dar un ejemplo, cuando estamos haciendo la tercera forma normal. Nosotros vamos a registrar un root, ¿ya? Quiero registrar un root como clave principal. ¿Cuánto es el largo de un root en caracteres? Porque de aquí debo definir cuánto va a tener de largo ese dato a guardar. ¿Cuánto es el largo de un root? ¿Cuántos caracteres tiene un root, jóvenes? Estamos haciendo la normalización. Porque aquí tenemos que la longitud del dato. 9. 9. Claro, 9 si no consideramos los puntos y guiones. Y si consideramos los puntos y guiones, ¿cuántos caracteres tendría el root entonces? Porque aquí tenemos que tener claro eso, 12. Serían 12 caracteres. Por ejemplo, le voy a poner un root ficticio. ¿Ya? Ahí está el root ficticio. Puse el valor 11.111.111-1, ¿cierto? Un root. Si yo cuento los caracteres, ese carácter va a tener 9 dígitos, ¿ya? U 8 dígitos y una letra, y separado de 3 caracteres o 3 ciertos símbolos, que serían los puntos y los guiones, ¿ya? El root máximo que yo podría hacer, bajo, ¿cierto?, esta norma en Chile, es este root. Entonces yo sí creo, o estoy haciendo un campo root en una tabla para un sistema en Chile, y diría, el root, ¿cierto? El campo root va a tener un largo, ¿cierto? De 12 caracteres. De 12 caracteres. Así, root, largo 12 caracteres. Y alfanumérico, porque son números, letras y símbolos, ¿cierto? Alfanumérico. Pero si yo este diseño de esta forma y empiezo a registrar datos, pensemos que esta es la tabla del registro civil, estamos registrando los root, el máximo root que yo voy a registrar va a ser el que yo puse hace un momento. ¿Y qué pasa si en 100 años más me doy cuenta que los habitantes del país crecieron y ya no hay más de 99 millones de root inscritos, y de hecho ya tenemos una cantidad bastante alta, estamos en los 20 y tantos millones? ¿Qué pasaría con mi diseño? Mi diseño quizá va a quedar obsoleto, entonces igual debo prepararme con el tiempo cuál va a ser el largo o longitud que va a tener ese dato. ¿Ya? No se puede actualizar una vez que tiene datos. No, ese es el problema. Es el gran problema. Tenemos que definirlo antes. Porque si ya tenemos datos guardados, no se puede modificar. Es decir, por ejemplo, si yo el root le dije va a ser de un largo 12, yo cuando ya lo creé esta base de datos, imaginemos que hice el modelo, este modelo lo llevé a un programa y empiezo a trabajar y empiezo a meter datos y está en funcionamiento, y le digo, va a ser de un largo de 12 caracteres, ya lo defino y lo creo así, y metí muchos registros, muchos datos, ya no se puede modificar. Y la única forma de modificar una base de datos que ya está construida, imaginémonos, adelantémonos un poco, construimos la base de datos, metimos datos, ¿cierto? Y me doy cuenta que quedé corto, por ejemplo, me doy cuenta, lo dejé muy corto el campo, y la cantidad de datos va a ser mayor. Tengo que eliminar todo lo que existe, borrar todo y hacerlo de nuevo. Y eso significa que para un sistema que está trabajando las 24 horas, tendríamos que eliminar toda la base de datos, y es lo que no se debe hacer. ¿Ya? Por eso todos estos detalles, las longitudes de los campos que vamos a tener, los valores que vamos a registrar en la estructura, tenemos que definirla en este momento del diseño. ¿Ya? No se puede hacer después con datos ya registrados. Ya no se puede actualizar. Ese es un problema, por eso hay que verlo ahora. A ver, otro ejemplo. Supongamos que queremos registrar el nombre de alguien. ¿Cuánto sería la longitud del nombre? Consideremos que no es nombre y apellido, solamente el nombre, el primer nombre. ¿Cuánto dejarían de largo ustedes para registrar un nombre? Caracteres, por ejemplo. Muy grande. Tú tienes que decir ahora cuál es el nombre más largo que vas a guardar, y con eso yo digo cuál va a ser el largo del nombre. Tiene que ser antes.
tienes que empezar a buscar información, buscar en la página del registro civil, ver cuáles son los nombres más usados y contar la cantidad de caracteres y decir, ¿sabe que este tiene 20 caracteres? Y no creo que exista un nombre más largo, y con eso lo hago, ¿ya? Es ahora, claro, no es depende, tiene que ser ahora. Por eso tiene que tener análisis antes de, claro, no podemos decir, por ejemplo, quiero que nombre, el campo nombre, tenga 8, largo de 8 caracteres, ¿cierto? Ya, y lo creo así, 8 caracteres. Por lo tanto, si guardo la palabra Juan, Juan tiene 4, ningún problema. Si guardo la palabra Rodrigo, por ejemplo, tiene 7. Pero ¿qué pasa si hay un nombre que tiene más de los caracteres, ¿cierto? Que yo definí en un principio y esto ya se transformó en una base de datos, va a venir un problema. Y yo solo voy a mencionar ahora ese problema, ¿ya? Que ocurre y está presente ese problema. A ver, ustedes comúnmente han ido a sacar, por ejemplo, un documento al registro civil alguna vez. ¿Ya? ¿Se han sacado alguna vez un documento? ¿Han ido a imprimir algún tipo de certificado al registro civil? La lógica es que nosotros cuando nos inscriben en el registro civil, eh, por estándar en realidad, o no por estándar, a nosotros nos inscriben con 2 nombres y 2 apellidos, ¿cierto? Cuando usted nace, ¿cierto? Va a sus papás y lo inscriben en el registro civil con 2 nombres y 2 apellidos. El sistema de registro civil, la base de datos del registro civil se diseñó en los años 70. ¿Ya? Los primeros sistemas informáticos que llegaron a Chile, uno de ellos fue, o cuando se implementaron los primeros gestores de base de datos en Chile, fueron los del registro civil. Y en ese momento estos señores, los informáticos de registro civil para esa época, diseñaron el modelo de la base de datos y definieron que la tabla de personas en Chile iba a tener un nombre, un segundo nombre, un apellido paterno y un apellido materno. Pero el problema fue cuando definieron los largos de los campos, ¿ya? Y el problema está que cuando ustedes van y sacan un documento de registro civil, se van a dar cuenta que muchas veces el segundo nombre viene cortado, es decir, no viene completo, ¿ya? Por ejemplo, si una persona se llama Juan Fernando, ¿ya? Y imprime el documento de registro civil, el primer nombre le va a aparecer como Juan, impreso en el documento en el papel, y el segundo le va a salir como Fer o Fernán. Lo que pasó es que cuando se hizo el diseño de la base de datos del registro civil, no consideraron, para ahorrar espacios o caracteres en el almacenamiento, le dieron prioridad que el primer nombre se guardara completo. Por lo tanto, le dieron una longitud mayor. Pero el segundo nombre no lo consideraron tan necesario y ellos pensaron que quizás a las personas no les interesaba tanto el segundo nombre. Entonces, ¿qué hicieron? Lo guardaron, por ejemplo, con 5 caracteres. Que se guardara con 5 caracteres. Y eso significa que los nombres se guardaron cortados. Cuando usted imprime el documento no le sale su nombre completo. Y es debido a eso. Y ahora, ¿cómo se puede arreglar? Ya no, no se puede arreglar. Por eso es importante que ustedes lo vean antes. ¿Ya? Y eso es un problema que lo vemos diariamente. ¿Ya? No se ha podido modificar porque la forma de modificar ese error o mal diseño, no un error, mal diseño que se hizo en un principio, significa que hay que eliminar todos los datos que tiene esa base de datos. Por ende, la base de datos del registro civil no va a funcionar durante ese tiempo. Hay que diseñar nuevamente esto y podrían pasar incluso 1 año o 2 años completos. Y eso significa que durante 1 año es imposible que no funcione la base de datos del registro civil, porque tiene una integridad a otros sistemas que dependen de la base de datos del registro civil. De hecho, si no funciona 10 minutos la base de datos del registro civil, ya se dan cuenta que no se pueden sacar documentos de otra área y hay problemas, la gente reclama, ¿ya? No puede dejar de funcionar. Entonces, este tipo de requisitos tenemos que nosotros hacerlos antes. ¿Y qué tipo de dato va a ser? Si va a ser un número, va a ser una letra, qué estructura va a tener, cuánto largo va a tener, se define antes, ¿ya? Esa es la importancia que tiene y la relevancia, no después. ¿Ya? Por eso lo mismo del root. El root va a ser largo 12, perfecto. Largo 12 me va a servir hasta 99 millones. Y más allá, ¿qué va a pasar? Entonces, debo tener ya claro. Por ejemplo, si quiero guardar la dirección, ya, quiero guardar el campo dirección, que es el domicilio de alguien. ¿Cuánto debería tener de largo la dirección? Considerando que la dirección se guarda en calle, pasajes, casas,
Mejor, ahí volvió la conexión, se está. Hay un problema de inestabilidad con la plataforma. Bueno, si no alcanzaban a escuchar, les comentaba de que toda esta definición hay que hacerla antes sobre las longitudes, los largos de los campos, qué datos van a guardar, ¿cierto? Cuál es la estructura que tienen. Y le explicaba qué pasa con la dirección. A ver, si nosotros tenemos que registrar la dirección en una tabla, dirección de domicilio de alguien, ¿cuánto largo debería tener, por ejemplo, la dirección? ¿Cuánto sería la longitud? Ahí nosotros vamos a definir que tenga 100 caracteres de largo, 150 caracteres, y ahí ustedes analicen con su propia dirección cuántos caracteres tiene la dirección de ustedes. Pues, cuéntenlos, cuántos caracteres, incluyendo los espacios. Su calle, pasaje, casa, departamento, etcétera, todo completo. Si yo, por ejemplo, defino que tiene 100 caracteres de largo la dirección, voy a poder guardar direcciones sin ningún problema si son direcciones cortas. Por ejemplo, no sé, por calle Olivo, 1520 Curicó. Eso cae en 100 caracteres. Claro, completa todas las palabras. Caen 30 caracteres con los espacios, entonces ahí tienen que considerarlo. ¿Y qué pasa si alguien tiene una dirección que es la calle, ¿cierto? Calle, avenida, ¿cierto? Siempre viva, pasaje Constantinopla, ¿cierto? Casa número 2520 o departamento 301, torre 25. Entonces, con todo, cuando nosotros registramos se consideran los espacios también, es todo, eso, el espacio vacío es un carácter usado. Y ahí viene el problema. Si dejamos muy corto, con 100 es suficiente, 100 caracteres de largo o longitud, y viene una dirección que es más larga, nos va a quedar cortada al grabarla, ¿cierto? No va a quedar completa. Entonces tenemos que ver antes esos detalles. ¿Ya? El máximo que podemos usar nosotros es de 255 caracteres de largo. 255 en largo, entonces debo también no poner demasiada longitud ni tampoco menos longitud. ¿Ya? Muy poca longitud, el problema es que, ¿cierto?, no va a caer el dato completo cuando lo queremos almacenar. Y muy largo, nos va a sobrar muchos caracteres o bytes que se reducen en espacio de almacenamiento. O sea, cada carácter que desperdiciamos es un byte que se va perdiendo a futuro en el almacenamiento, un byte que se pierde. Entonces tenemos que hacerlo, regularlo. No podemos poner ni mucho, ni que sobre, ni tampoco podemos que falte. Entonces por eso hay que analizar primero. Ahí yo le dije, vean su dirección, cuenten cuántos caracteres tienen su dirección y según ello hagamos un promedio, ¿cierto? Entonces es importante. O los apellidos. Quiero registrar el apellido. ¿Cuánto sería el largo del apellido? ¿Cuántos caracteres? No, con 10 es suficiente. ¿Y qué pasa si alguien tiene un apellido más largo, que tiene 14 o 15 caracteres? Por eso hay que verlo antes del diseño, ¿ya? Por eso es importante que lo regulemos antes. Por eso le hago tanto énfasis. Para ir terminando esta parte, en el apunte 2 también hay unos ejemplos final de normalizaciones. En el segundo apunte, revísenlo. Esto también se lo envié hasta por correo la semana anterior. Está en el ambiente del aula virtual. Se los voy a mostrar ahora dónde están. Y vean también los videos que aparecen de ejemplo, ¿ya? Que queden un poquito más claro que verlo ahora, explicarlo mediante la clase de este formato, ¿ya? Así que están los apuntes jóvenes, les voy a mostrar dónde están y luego les voy a hacer un ejercicio de una guía que vamos a publicar, ¿ya? Les voy a compartir mi escritorio, denme un segundo. Para mostrarles que ya el material lo hemos publicado. Ya, les voy a pasar a compartir mi escritorio, jóvenes, un segundito. Me avisan cualquier cosa si hay problema de conectividad o algo, que en la mañana hubo, por eso no podíamos conectarnos a las 8:30, un problema técnico. Así que me van avisando cualquier cosa. Ya, les voy a compartir mi escritorio para mostrarles que ya el material lo hemos publicado. Ya, ahí está mi escritorio. Ya hay un apunte que subimos la semana anterior. Y de hecho lo tienen en su correo también, el mismo día. Está el video de la clase. Ya están los apuntes, ahí están, lunes 13, los que acabamos de ver, ahí están.
Y también está el programa que necesitamos. Ya, está el programa. Así que el programa con que van a hacer una tarea va a ser el StarUML. Está el link de descarga. Ahí lo publicamos la semana anterior. Y están los apuntes que yo le acabo de mostrar. Importante que los lean con atención. Ahí están. Entonces están en los anuncios, se fijan, de la asignatura. Están publicados el que vimos recién, el primero, el segundo, y el archivo para descargar. ¿Ya? Ahí están los apuntes anteriores también para que lo revisen. Están los contenidos de la primera semana. Así que ya harto material que tienen que ir viendo, que está publicado en la intranet. ¿Ya? Por eso si preguntaban cuál programa es, ahí está. Y hay una guía que vamos a desarrollar también de acuerdo a ese software. ¿Ya? Así que este es un vistazo, vean el apunte, vean los apuntes, lean los apuntes, para que salgan de duda ustedes con lo que tienen que ir realizando. Entonces les voy a mostrar ahora el programa, el StarUML. No es necesario que lo instalen ahora, lo instalan una vez que termina la clase, o que terminemos la parte de la presencial, y van a hacer el laboratorio que yo les voy a pasar, ¿ya? Para mostrarles. Voy a volver a cargar nuevamente la clase. Es para que sepan que de la semana anterior ya están publicados. Entonces les voy a volver a compartir el material para que vamos repasando. Entonces por ahí en el chat me preguntaba hace un rato atrás sobre el programa. Carolina me preguntaba, decía, ¿cuál es el programa para la próxima unidad? Ahí ese era el programa, ¿cierto? El que acabamos de mostrar. Ya estaba, el StarUML. Y que viene para la guía que les voy a entregar hoy día. Entonces vuelvo. Les voy a mostrar la actividad que vamos a hacer ahora. Se la voy a mostrar primero. En la que se llama unidad semana 4, que también la subí. Le estoy compartiendo el archivo. Vamos a revisar primera instancia de qué se trata, y luego explicar, y luego ustedes lo van a desarrollar. Aquí viene un ejercicio por hacer. Entonces, nosotros tenemos que hacer, ¿cierto?, un diseño físico de las bases de datos cuando estamos normalizándola. Y diseño físico se refiere cuando ya empecemos a ocupar una herramienta para entender el problema. Y dentro de estos contextos, ¿cierto?, nos sirven a nosotros para clarificar o especificar cuál es la problemática que estamos llevando de un mundo real, ¿cierto?, de una entrada de datos que la gestionamos en un sistema y obtenemos una salida de información, pero hasta ahora hemos visto conceptos. Entonces lo que queremos nosotros es hacerlo un poquito más tangible, y por eso en esta guía, en esta unidad, la que se llama unidad semana 4, que también la publiqué, aparecen los modelos de entidad-relación, ya que lo hemos explicado, pero ahora cómo hacerlo, cómo diseñarlo, ¿ya? Entidad, recuerden que para nosotros es esto. La entidad en este caso se llama producto, que es el elemento principal en el cual tiene atributos, y los atributos son su código, su nombre, su precio y su stock, ¿ya? Entonces aquí ya estamos clarificando un poco. Tengo una entidad que se llama producto, ¿ya? Así como una entidad personas, como damos ejemplo, o asignatura, en algunos casos. Y esta entidad, si se fijan, la estamos haciendo en un modelo rectangular que a futuro se va a llamar una tabla, y esa tabla tiene sus atributos o campos, ¿ya? Y tiene campos. De los campos que están ahí, por ejemplo, dice código, nombre, precio, stock. Para mí el campo principal, o la llave principal que debería ser, tendría que ser código, porque es irrepetible, ¿ya? Un producto va a tener un código único, va a tener un nombre, por ejemplo, código 10, nombre... leche chamito, precio 500, stock 1000. ¿Cuántas veces tiene el producto? Pensando que esta tabla es de un supermercado, ¿ya? Entonces código 10, nombre chamito, precio 500 pesos, stock 1000 disponible. ¿Ya? Yo sé que el código lo hace que sea único para ese producto, es irrepetible, ¿ya? Porque me puedo encontrar que otros productos tienen el mismo precio o están en la misma cantidad disponible en el supermercado,
Incluso se podrían llamar similares, el nombre iguales, pero el código lo hace diferente, ¿ya? Esa es la importancia. Y aquí definimos, si se fijan, el tipo, ahí se definió el tipo de dato que va a ser, ¿cierto? Nosotros estamos explicándolo hace un momento atrás. Por ejemplo, si yo quiero guardar números, mi tipo de datos se va a llamar de tipo int o integer. ¿Ya? Int o integer, se lo estoy copiando en el chat. ¿Qué es lo que hace el int o integer, que en este caso para código, permite que los valores que se guarden sean solo números? Por lo tanto, el código va a ser de números solamente. Y estos números podrían ser del 0 hasta el n, ¿ya? Del 0 al n, pero solo números. Los números sin coma, sin punto, números. Por ejemplo, el código 1000 sería un integer, el código 1.000.000 sería un integer, el código 2 sería un integer, el código 5454. Son valores integer o enteros, ¿ya? Enteros. Por eso entonces código ahí se declaró como integer o entero. Bien, el nombre en el ejemplo que está en pantalla se declaró como tipo varchar 50. ¿Ya? Varchar 50. ¿Y qué es lo que hace el varchar? El varchar a nosotros nos permite guardar tanto números, letras y símbolos. Entonces, el tipo de dato varchar, o var, como ustedes quieren llamarlo, varchar o varchar, nos permite guardar números, letras y símbolos. Por lo tanto, el nombre del producto se podría llamar, no sé, chamito 123, se podría llamar chamito guión bajo, ¿ya? Chamito.1 se podría llamar, porque lo que voy a guardar son números, letras y símbolos. Y dice que como máximo o largo, ese nombre va a ser de largo 50. ¿Ya? Entonces, si yo, por ejemplo, guardara el nombre nuevamente chamito 123, chamito 123, veo que tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, tiene 10 caracteres, o 10 de largo, y tiene número y letra. Incluso yo podría guardar chamito, como palabra, chamito, guión bajo 1, 2, 3, porque el guión bajo es un carácter, entonces también lo soporta, un símbolo. Entonces, en este caso dice que el producto va a ser su código de tipo números, el nombre va a ser un tipo varchar, por lo tanto permite guardar números, símbolos y letras, pero máximo 50 como restricción. Y el precio se va a guardar en valores numéricos también. El precio, por ejemplo, si dijimos que va a ser 1000 pesos, yo no puedo guardarlo así, con un punto, porque el integer guarda valor entero. Entonces, si voy a decir que vale 1000 pesos chamito, debo guardarlo en ese formato, ¿ya? Y el stock también, pues si digo que hay 200 o 300 unidades, las voy a guardar en ese formato. Si hay 5000 unidades de stock, no las voy a poder guardar así. No, tiene que ser con valor entero, porque declaramos que es integer. Entonces ahí estamos dando esas restricciones a los atributos, ¿ya? Las propiedades que van a tener. Es importante que esto lo definamos antes, cuando estamos construyendo. Por el mismo ejemplo que les definí hace un rato atrás. No después cuando ya lo tenemos montado en un programa. Es antes de. Los tipos de clave. Ya, recuerden que nosotros empezamos a elegir las claves y en un principio todas son claves candidatas. ¿Ya? Las claves candidatas son las que yo las tengo en pantalla y digo, una de estas va a ser mi clave primaria, ¿cierto? Las elegibles. ¿Ya? Las claves candidatas son las que están en la primera etapa, cuando estamos desarrollando esta normalización, ¿ya? Para que están postulando para ser clave primaria. Entonces nosotros tenemos en una primera instancia, tenemos que elegir. Entonces yo digo, ¿cuál elijo para ser clave primaria? Ahí yo las tomo como claves candidatas. Y empiezo a poner en la balanza, esta sí, esta no, ¿cierto? Hasta que me defino por una de ellas. Entonces las claves candidatas en un principio pueden ser todas hasta que se transforman en una clave primaria. Entonces ahí me definí que el código va a ser la clave primaria. Y si se fijan en el diseño, se les puso el valor de PK, que significa Primary Key. Pregunta por el chat. ¿Qué otro nombre se les da a la clave primaria? ¿Cómo se les puede llamar también? Las claves primarias, ¿cómo se llaman? También, ¿qué otro nombre le podemos dar tanto en inglés? Eso, llave primaria. ¿Cómo más también se llaman? Llave primaria. Se pueden llamar clave primaria también. Se pueden llamar primary key o
PK, ¿cierto? La sigla, como está ahí, PK significa primary key. Entonces, no importa cómo la llamemos, llave primaria, clave primaria, primary key o PK, estamos entendiendo que es la clave principal de ese atributo, ¿ya? Súper bien. Y la FK, ¿cierto? Es la llave foránea. Por lo tanto, me está indicando que esa clave viene de otra tabla. En este caso me dice que está uniendo el producto con un proveedor, de una tabla proveedores. Entonces, por eso aquí aparece como FK. Esa tabla, ese campo ya viene creado de otra tabla. ¿Y el FK qué significaba? Cuando una clave viene de otra tabla, ¿qué significaba? ¿Cómo se llamaba? Foreign key, exacto. FK, foreign key, llave foránea, exactamente. Como queramos llamarla. O llave foránea o clave foránea. ¿Ya? Que en realidad es una clave que viene de otra tabla y se une a nosotros para hacer la relación. Súper bien. Él quedó clarito el concepto. Súper. Bueno, una de las formas más fáciles también es que las pongamos con la sigla PK o FK y sabemos qué es. En algunos programas, para identificarlas también se pueden poner algunos tipos de símbolos. Por ejemplo, hay algunos programas que el símbolo gato significa, si vemos que está el símbolo gato al lado de la palabra, significa una llave primaria. ¿Ya? El símbolo gato, el hashtag, significa llave primaria. Y si vemos el símbolo asterisco, es una llave foránea. O sea, también lo podemos encontrar con símbolos. El gato también se puede representar como llave primaria y el asterisco como llave foránea. Y lo pude haber puesto también ahí en la presentación. En vez de un PK, un gato. Y en vez de un FK, un asterisco. Bien, las relaciones, recuerden que eran de distintos tipos. Una relación 1 a 1 es cuando una entidad se comunica con otra. Por ejemplo, un producto lo trae un proveedor. Sería una relación 1 a 1. ¿Ya? Una persona tiene un vehículo. Sería una relación 1 a 1. Relación 1 a mucho es cuando en una entidad se repite muchas veces o se coincide muchas veces en otra. Un proveedor trae muchos productos. Una persona es propietaria de muchos autos. 1 a M. 1 a N en realidad, no a M, a N. Mucho a mucho, ¿cierto? Es cuando ambas entidades se relacionan muchas veces con la otra. Muchas personas son propietarias de muchos vehículos. Entidad A, entidad B. Muchos proveedores traen muchos productos. Muchos a muchos. ¿Ya? En la simbología de los programas, como vamos a ver ahora en un momento, se dan cuenta que aparecen, ¿cierto?, estas rayitas. Y ahí dice 1 a 1, 1 a mucho o muchos a muchos. Many a too many, one to many o one to one, que es la misma descripción. Es para que sepamos cómo vamos a relacionar las tablas después con algún tipo de programa, en el programa para poder ver la representación. ¿Ya? Esa unión de tablas o entidades con esos símbolos se llama la integridad referencial, lo que vamos a hacer nosotros. Diccionario de datos, como explicamos hace un momento atrás, son todos los valores que va a tener nuestra futura base de datos, todo el resumen de lo que va a tener, qué valores tiene, cuáles son los campos, cuáles son los valores por defecto, los tipos de datos, los nombres de las tablas. Todo eso va incluido y tenemos que registrarlo en un programa para llevar esa información. Por ejemplo, aquí hay un diccionario de datos. Dice que la tabla producto va a tener un tipo de clave, una PK, que va a ser la que se llama código, va a ser la llave principal. El tipo de datos es integer, no puede ir nulo. Y se hace un pequeño comentario para qué va a ser. Es el código del producto. ¿Ven? Entonces vemos que el atributo que se llama descripción va a ser de tipo largo varchar 50, por lo tanto va a registrar tanto números como letra y símbolo. No puede ir nulo, o sea, no puede ir sin nada, no puede ir vacío, tiene que llevar un valor. ¿Y para qué? Para la descripción del producto. Esto es un diccionario de datos, en realidad el resumen, ¿cierto? Cuando tenemos toda nuestra información de nuestra tabla y qué cosas va a tener especificadas. Eso se le refiere nuestro diccionario de datos. Bien. Aquí está un problema ya llevado a un programa que vamos a ver ahora rápidamente. Voy a mostrar cómo funciona en realidad para que ustedes hagan el ejercicio. ¿Ya? Este programa se llama StarUML. Hay varios programas o aplicaciones para poder hacer diseños de modelos de entidad de relación.
¿Ya? Aquí está más que nada para explicar la simbología. En la izquierda vamos a encontrar los tipos de relaciones, las mucho, mucho, uno, uno, mucho, o n, como queramos. Estas son las entidades o tablas, los atributos de cada una y el tipo de datos que van a tener. Si se fijan, los detalles. Entonces, es para que nos vamos familiarizando. Este es el ejemplo con StarUML. Hay otro que se llama Workbench, que lo vamos a ocupar también en un par de clases más. Me gusta más el otro. Este es un programa un poquito más sencillo, pero es para que aprendamos a hacer los diseños en primera instancia. Ya cuando tenemos un poquito más de experticia, pasamos al otro programa que puede bajar el archivo. Si no lo alcanza a ver, bájelo del aula virtual. Este PDF está, po. Lo tienen que bajar ustedes también, para que lo vayan leyendo al mismo tiempo. Si no alcanzan, bájenlo. En la que se llama semana 4. Ahí lo abren, lo descargan, lo tiran ustedes a mano. ¿Ya? Ahora solamente les quería hacer el resumen, pero ustedes bájenlo también, se lo mostré hace un momento atrás. ¿Ya? Para que lo tengan ahí, lo puedan visualizar. ¿Ya? Y también viene un ejemplo. Hay un ejemplo de un modelo entidad-relación en un video. Ya, voy a cargar el programa ahora. Voy a mostrar solamente un ejercicio bien sencillo. La idea es que ustedes después lo desarrollen cuando lean la clase semana 4. Y les va a servir también para ver esa representación. Entonces les voy a compartir mi pantalla. Ya, jóvenes, les estoy compartiendo mi pantalla y lo que deberían estar viendo es el programa. Yo ya lo instalé, ahí ustedes lo van a descargar, lo van a instalar, los links están en los apuntes que les pasé. Está en el aula virtual el link de descarga. Se llama StarUML y un programa gratuito que nos permite hacer un poco diseños, ¿ya? O modelos, entidad-relación, de una forma bien sencilla para especificar un problema. ¿Ya? Este programa, ¿cierto? Abre la pestaña que dice cuando lo inicies por primera vez se van a evaluación, no en comprar, no en buy now, sino que en evaluación, que es la versión gratis, la versión de prueba, y les carga esta interfaz. Avísenme por el chat si pueden ver la pantalla. ¿Pueden ver el programa? Avísenme por el chat. Por ahí leyéndolo. Sí, ya. Entonces, sí, pueden verla. Pueden ver el programa. ¿Ya? Se abre el programa. Es una demostración sencilla, no es necesario que la hagan ahora, es solamente para ustedes la van a experimentar después. Ya, abro el programa y este programa tiene varios tipos de plantillas. En realidad, las plantillas se refieren a que viene hecho para varios tipos de, de ejercicio. ¿Ya? Hay uno de modelo de datos y otro que se llama de modelo relacional. Ya vamos a ver uno y otro. Entonces yo cuando abro un ejercicio, me voy a la plantilla, que es por ejemplo la que dice modelo Data Models, ¿ya? Data Models, y lo que hace es me carga la herramienta de modelo de datos, ya se fijan, modelo de datos. Y lo que tengo que hacer yo es tomar las entidades, la entity, ¿cierto? Y las voy arrastrando a la plantilla. Tomo y la arrastro, ¿se fijan? La tomé y la arrastré. A ver si pueden ver. Se la voy a cargar de nuevo para que la vean. Voy a cargar nuevamente el ejercicio para que lo vean.
¿Pueden ver el programa? ¿Lo están viendo, cierto? Ya, listo, ahí lo abrí de nuevo. Entonces, tengo el programa, le digo evaluate, siempre evaluate, pincho en evaluate, porque la versión que decía Bug Now es la versión de prueba, ¿ya? Y nosotros podemos automatizar, ¿cierto? Y abrir una plantilla. Yo puedo hacer esto de cero, yo lo puedo hacer perfectamente de cero, pero cuando ocupamos nosotros la plantilla, me va indicando qué es lo que necesito para desarrollar un modelo. Entonces me dice, nuevo modelo desde una plantilla, y le digo qué tipo de modelo quiero hacer. Y elegimos un modelo de datos, Data Models, ya que es la última pestaña. Entonces, era New From Template y elegía Data Model. Ahí me abrió nuevamente el programa. ¿Ya? La diferencia es que aquí, si se fijan, como la pestaña que está abajo, aparecen muchas menos herramientas me filtra las que necesito para un modelo de datos. ¿Ya? Por eso me abrió una pestaña distinta. Ya, entonces ahí está. Abrí template, ¿cierto? Y me fui después a Data Model, que es la última. Esa fue lo que hice, la última parte. ¿Ya? Entonces aquí me dice que hay entidades y relaciones. Entidades y relaciones. Entonces, hay otras herramientas para poner anotaciones, ¿cierto? Hacer figuras en pantalla para hacer nuestro modelo un poquito más bonito. Entonces voy a tomar una entidad. Recuerden que la entidad son lo que agrupan los atributos o las futuras tablas. Entonces tomo una entidad, la arrastro, ¿ven? Y la tiro a pantalla. Entonces voy a hacer un ejercicio. Voy a tener el zoom ahí. ¿Ya? Esta entidad la vamos a llamar ¿cierto? Asignaturas. Pero la vamos a llamar primero alumnos y luego asignatura. La voy a correr para acá. Entonces tome una entidad que se llame alumnos, ¿ya? Pensando en ustedes, alumnos. Entonces los alumnos, la entidad alumno va a registrar los datos de los alumnos de un curso. ¿Ya? Eso es una entidad, recuerden, una entidad. ¿Ya? Ahora si yo quiero tomar una etiqueta de texto por acá abajo, le dice text y la tomo por acá y le voy poniendo nombre a mi taller. ¿Ya? Ejemplo 1. ¿Ya? Yo quiero ser un poquito más dinámica. Pero tomé una entidad, ¿cierto? Y la arrastré. Tomé arrastrar. Si no quiero esta entidad, la puedo eliminar, clic derecho o delete, ¿cierto? Y se va del modelo. Entonces, tomo la entidad y le vamos a añadir a esta entidad columnas. Entonces, clic derecho a la entidad, columna. Y las columnas van a ser los atributos. Entonces, yo quiero registrar de los alumnos el root, nombre, apellido y contacto. Entonces, columna, si creo una columna y esta columna va a ser el root, ¿ya? Clic derecho, añadir columna, clic nombre, apellido y el contacto, que vendría siendo una forma de comunicarlo, que el contacto puede ser un número, un correo, etc. ¿Ya? Súper sencillo. Contacto. Entonces, entidad alumno, atributo, root, nombre, apellido, contacto. ¿Ya? Ahí tenemos un poquito más extenso. Ahí vamos ordenando, ¿cierto? El diseño para que les quede más clarito. ¿Ya? Bien. Lo vamos a hacer de esta forma primero, sin atributos, sin nada, sino que para que entendamos. Y vamos a poner otra entidad que se llame, por ejemplo, asignatura. Entonces tomo otra entidad. Asignaturas. Las asignaturas tienen un código, ¿cierto? Y tienen un nombre. Así como nosotros tenemos, no sé, por código ETI 211, taller de base de datos, Pro 202, base de datos orientada a objetos. Entonces, la asignatura van a tener una columna que va a ser su código,
y las asignaturas van a tener un nombre. Bien, entonces tenemos dos entidades, ¿ya? Cada una tiene su propio nombre, su propia estructura, ¿ya? Cada uno tiene su propio nombre, su propia estructura. Y ahora queremos relacionarlas, ¿cierto? Queremos hacer una relación entre ellas. Entonces, ahí están las relaciones, en la izquierda, donde dice una relación de uno a muchos, uno many, una relación de uno a uno, one to one, o una relación de mucho a mucho. Entonces me pregunto yo, digo, los alumnos, un alumno estudia una asignatura, un alumno estudia muchas asignaturas, o muchos alumnos estudian muchas asignaturas. Entonces me hago la pregunta y digo, muchos alumnos, o un alumno estudia muchas asignaturas. Si la planteo de esa forma, un alumno estudia muchas asignaturas, sería una relación de 1 a many. ¿Ya? Esto es para que entendamos un poquito cómo funciona el programa. Entonces, tomo la relación 1 a many, 1 a muchos, ¿ya? Pincho, ¿cierto? Pincho la relación y tomo la clave principal, la marco y la llevo a la relación de la otra tabla. ¿Ya? Es para hacer la relación. Y ahí le digo, al medio se forma una entidad que va a tener la palabra, ¿cierto? O verbo para asociar ambas tablas. Entonces, los alumnos, asignatura. Entonces, ¿cómo se llamaría la acción? Toma. Toma. Entonces, yo le estoy diciendo que los alumnos un alumno toma asignatura. Entonces, tomé la relación de uno de la tabla a muchos acá. Si quiero eliminar la relación, clic derecho, se va a la relación. Y por ejemplo digo, un alumno toma una sola asignatura. Un alumno a una asignatura sería de 1 a 1. Entonces voy al 1 a 1, ¿cierto? Como simbología. Lo tomo de la tabla y lo suelto en un lugar de la otra tabla. ¿Ya? Me quedo fuera, ¿verdad? O el mismo que el mucho a mucho. Lo tomo. Tengo que tomarlo, ojalá siempre lo más cerca de la clave principal del primary key. Ahí. Y lo suelto dentro de la otra tabla. Ahí sí. Y ahí va el texto que es la acción. Entonces, los alumnos toman asignatura. Bien, y así vamos haciendo las relaciones. Y esto es para clarificar cómo es la estructura de nuestro modelo. Esto no es una base de datos, es un modelo relacional. Un modelo de entidad-relación. Ahí en la derecha dice Model Explorer y ahí se explica la estructura de lo que hicimos. Dice que la entidad alumno, que tiene root, nombre, apellido, ¿cierto? Se relaciona con asignaturas que tiene código y nombre, ¿ya? Lo bueno de este modelo es que podemos inmediatamente aquí ir agregando el tipo de campo que va a tener, ¿cierto? El tipo de atributo. Entonces yo puedo pinchar root de la tabla alumno en la derecha. Les voy a mostrar aquí para agrandar la pantalla. Ahí estamos. ¿Ya? Y se despliega root y me dice el tipo. Por ejemplo, root, si lo que queremos registrar es de caracteres largo 12, yo lo declaro como varchar, ¿se fijan? Y le digo el largo. Y además va a ser una primary key. Fíjense cómo cambió. Entonces digo que root es varchar 12, ¿cierto? Por lo tanto puedo guardar un root de 12 caracteres y es pk la clave. Y así voy. Nombre. El nombre voy a guardar una palabra, por ejemplo, Juan, Rodrigo, ¿ya? Constanza, por ejemplo, una palabra. Y le digo qué tipo va a ser. Digo varchar. Y de largo, por ejemplo, 10.
Y no es primary key, porque tenemos una sola primary key, recuerden. Apellido, el apellido puede ser un poquito más largo, varchar también, lo vamos a dejar de largo 15. Y contacto, hacemos referencia a que puede ser un correo electrónico para contactarnos con la persona. El correo electrónico lo vamos a dejar de varchar, recuerden porque tiene números, letras, los correos símbolos, el arroba, y un correo lo vamos a dejar por lo menos un varchar 30, ¿ya? Correo electrónico, 30 caracteres. ¿Ven? Y ahí estamos haciendo el diseño un poquito más especificado con sus atributos correspondientes. Y puedo ir luego a la tabla o entidad de asignatura. Yo le digo entidad, ahora por el momento es entidad, pero futuro se va a llamar tabla. Y le digo, por ejemplo, que código, como vamos a guardar un código de una asignatura, que va a ser un número, le vamos a decir que sea de tipo integer. ¿Ya? Entonces, int o integer. Nos quedamos, si no está, ahí está el integer. Un integer, y además primary key. Aquí nosotros no le dejamos un largo, porque el integer, el número podría ser del 0 al n. ¿Ya? Podemos tener un número de 5 cifras, 10 cifras, etc. Entonces le digo pk, ¿ya? Y nombre, ¿cierto? Va a ser el nombre de la asignatura, un varchar también. Un varchar y quizás nombre de 20 caracteres. Entonces ahí estamos armando nuestra estructura. Estamos armando la estructura ya con los tipos de atributos y campos que podríamos presentarnos. Bien, esto después yo lo puedo guardar, ¿cierto? Guardo este ejercicio, incluso lo podría exportar o guardarlo como archivo PDF, imprimir a PDF para tener, ¿cierto? Ya un formato un poquito más estándar. Lo guardo ahí como PDF, lo vamos a abrir en un momento más. Ejemplo 1. Y este es el diseño guardado en PDF que acabamos de hacer. ¿Ven? Eso es lo que podemos solo editar mientras con el programa para hacer este modelamiento en un principio, para no ir normalizando. Entonces teníamos identificado que teníamos una entidad de alumnos, los cuales tenían un root, un nombre, un apellido y un contacto, y se relacionaban con la tabla asignatura. Nos falta agregar después la FK, ¿se fijan? Solamente tienen las primary key. Nos falta indicar que la FK, que es root acá, se va a replicar acá. ¿Ya? La FK, para hacer la relación entre las tablas. Lo vamos a ver ahora inmediatamente. Entonces el root, que de tipo varchar 12, ahí está aplicado como FK. Entonces, ¿qué me quiere decir eso? Que el root que está en alumnos permite ir a asignatura para asociar, en este caso, ambas tablas. Entonces, el que era primary key acá está con la misma estructura acá, pero es una foreign key. Y con eso permito ya tener la relación completada. Ahí tendríamos el ejercicio terminado. Ahora ambas tablas están relacionadas, ¿ya? Y alumnos, ¿cierto? Se relaciona con asignaturas. Listo, jóvenes. Listo con esta parte del ejercicio. Esto después usted lo guarda, ¿cierto? Lo guarda el proyecto, ¿cierto? Y lo imprime a PDF, lo guarda, lo exporta a PDF como usted quiera. Pero ya tenemos nuestra entidad de relación que he hecho ya en un programa un poquito más, en un contexto un poquito más real. ¿Ya? Voy a dejar de compartir el escritorio y para terminar la clase, ¿cierto? Les pido que lean las unidades que acabamos de subir, instalen el programa StarUML
y un ejercicio que va a estar publicado en las mismas guías que les subí y que les voy a volver a subir ahora, ¿ya? Así que ahora, terminando el video de la clase, les voy a subir nuevamente el material, correspondiente hoy día, y hagan un ejercicio, una actividad que yo les voy a subir con el programa StarUML para aplicar lo que vimos en la clase hoy día. Listo, jóvenes. Hasta esta parte terminamos. Yo voy a desconectarme ahora y les voy a subir el material para que lo vayan desarrollando. Importante que lean el material publicado, instalen el programa, ya hagan el laboratorio y el material que también les subí la semana anterior. ¿Alguna duda antes que terminemos, jóvenes? ¿Estamos listos ya? ¿Alguna duda, alguna pregunta que tengan? Para dejarles la actividad y el laboratorio a realizar. Varchar es el tipo de campo que soporta las tres cosas. Varchar. Un varchar es un campo que puede soportar número, letra y símbolo. O sea, si yo declaro un campo varchar, yo lo que puedo registrar ahí es un elemento que tenga las tres cosas, número, letra y símbolo. ¿Por qué el root lo dejamos como varchar? Porque el root se compone de las tres cosas. No, nosotros le estamos diciendo cómo guardar. Le estamos diciendo cómo queremos guardar el dato después. Ahí vamos a guardar un dato que va a tener número, letra y símbolo. ¿Ya? Le estamos indicando que ahí vamos a guardar un dato que va a tener número, letra y símbolo. Estamos haciendo el diseño recién, no estamos guardando datos. Estamos diciendo cómo se van a guardar. Por ejemplo, el root que les puse en pantalla, yo lo tengo que guardar como varchar. Porque ahí me doy cuenta que tienen letras, pero tiene números, y tiene símbolo. Pero también el root podría ser este. Ese root tiene números, letra y símbolo. El correo electrónico, por ejemplo, mi correo, que puedes hacer así, @gmail.com, sería de tipo varchar, porque ahí tiene letras, tiene números y símbolos. ¿Ya? Si yo lo dejo como tipo integer, el tipo de atributo solamente guarda números. Vamos a registrar números después, a meterle datos como números, a eso se refiere. ¿Ya? Integer solo números. Número entero, solo entero, claro. Por ejemplo, esto no lo puedo guardar. Es 1.2, no se puede en un integer. Claro. Son números, el flotante, 1,1 flotante. Eso sí. Entonces yo le diría, por ejemplo, si quiero guardar decimales o quiero guardar cifras, sí. El 1000, yo quiero guardar el dato 1000, debo decirle que el campo tiene que ser flotante, float. Esa es la diferencia. O si quiero guardar esto, 1,99, eso es float. Si quiero guardar números que sean cifras, tiene que ser integer. ¿Ya? Lo vamos viendo con más detalle después, pero la idea es que tengan la experiencia. Varchar, el varchar, ¿por qué se usa tanto? Porque el varchar es como un comodín para nosotros. El varchar soporta de todo tipo. Con el varchar yo puedo guardar números, letras, símbolos, cualquier cosa. En cambio, los números normales se guardan generalmente con un integer. Y no tenemos un largo máximo, entonces el integer puede ser de 1 a n. Listo, jóvenes, ahora sí. Ya, para que vamos entendiendo los tipos de estructura del diseño de los modelos de relación. Estamos en la normalización recién. Estamos ordenándonos cómo vamos a guardar. Todavía no hemos guardado nada, ni siquiera tenemos una base de datos. Estamos organizando primero el cuento. Listo, jóvenes, ahora sí, ¿alguna duda más que tengan para terminar el video? ¿Les queda alguna duda más? Para que ya pasen a leer el material y el ejercicio que van a hacer y instalar el programa. No me tienen que enviar nada, es para ustedes. Es de práctica. Son formativos, son talleres formativos. Son para que practiquen ya un laboratorio. Pero no por eso no por eso lo dejen en última hora, háganlo, porque les va a servir para la prueba. Listo, joven, estamos entonces. Si no hay más preguntas, vamos a terminar el video acá. Y atento al aula virtual, suban, lean el material y hagan los ejercicios que les voy a publicar. Estamos en contacto, jóvenes. Que tengan buen día. Chao.